Mejor. Gracias, Osvaldo. Bueno, señores, seguimos. ¿Qué tal les ha ido con la práctica? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, complementación, sugerencia? Entonces se levantan la mano y vamos continuando. Bueno, nos toca ver los contratos de obra, dijimos, ¿no? Pero para esto primero tenemos que analizar el contrato de obra civil. ¿Qué es un contrato de obra civil? Es un acuerdo entre partes, entre generalmente en este caso una empresa, una institución y una constructora o una consultora donde se determina qué actividades se van a realizar. ¿No? Tú quieres que te lo construyan un edificio, sede de la empresa, una fábrica o el Estado, no sé, requiere los servicios de una empresa constructora para la construcción de un estadio, un puente, un tramo carretero, una represa, un aeropuerto, lo que fuere. Entonces, en ese contrato civil, en ese acuerdo civil, se van a plasmar una serie de situaciones, cantidades, tipos, estilos, tiempo de trabajo, montos económicos y demás. Ese es el contrato de obra civil, que no se confunda con lo que surge posteriormente, que es el contrato laboral de obra, ¿no? Este contrato civil, obviamente, que a continuación, si me permite esta situación, dice... Contrato de obra, el artículo 732. Por el contrato de obra, el empresario asume por sí solo, bajo su dirección, independientemente, la relación de trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. El objeto de este contrato puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquier otro resultado de trabajo o la prestación de servicios. Cuando se realiza o se perfecciona el contrato laboral, perdón, contrato civil de obra, la empresa que ha ganado, que se ha adjudicado, necesita contratar personal para concretizar esa obra. O sea, 10 ingenieros van a hacer un estadio, no, ¿verdad? Necesitan mano de obra. Y aquí entra, como ya analizamos varias veces, el contrato laboral de obra. Está previsto en la Ley General del Trabajo, en el Decreto Ley de 1979, etcétera, que determina que es una modalidad de contratación temporal por sus propias características, ¿no? El avance de obra paulatino y que el mismo va terminando sistemáticamente en el tiempo. No puede terminar en una fecha. También hemos charlado de ese tema. Les dije, señores, no se arriesguen en un contrato civil de obra, ponerle una fecha fin 23 de marzo del 2027. ¿Por qué? Hay muchos factores que pueden influir a efecto de que estos plazos no se cumplan, ¿no? Subida de precios, problemas sociales. Y en Bolivia, en estos últimos 5 años, ya estamos en el 26, desde la pandemia del 20, se dan cuenta tantas situaciones hemos vivido, ¿no? Temas políticos, el 19, pandemia, el 2020, el 2023 ha empezado la crisis, el 24, incluso el 22, la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha afectado mucho el tema de materiales de construcción, precios internacionales, el ha empezado la devaluación de dólares, la falta de combustibles. Entonces, muy volátil está el mundo desde la pandemia. Antes de la pandemia había inestabilidad, no solo en Bolivia, era mundial, no incluso, no escuchabas ya de guerras frías, invasiones y demás, había cierto raciocinio en cuanto a la política internacional, pero bueno, después del 19 y 20, todo empezó a colapsar y ahora parece de nuevo que estamos en los años 50, 60, ¿no? En plena guerra fría, países que se quieren entrar, estados que están destruyendo otros estados y nadie les dice nada. Estamos en una situación muy caótica que puede afectar, aterrorizando de nuevo, en los plazos de conclusión de tus contratos. Entonces, para eso sirven los contratos laborales de obra, están previstos para estas eventualidades. No sé si para todas las que estamos contando falta que lleguen los extraterrestres, ¿no? Pero por lo menos en cuanto a subida de precios, temas climáticos, ese era el objetivo de los contratos laborales de obra y de los contratos civiles de obra. Entonces, ya habiendo explicado el contrato civil de obra, del que emerge el contrato laboral de obra, porque no conozco todavía ninguna empresa boliviana que esté contratando obreros robots, ¿no? En la China ya se ve, los países ya se ven la comida chatarra en la calle, por ejemplo, ya no necesito una persona que esté preparando, vendiendo, ya son dispensers ahora que están caminando y demás, ¿no? Pero en cuanto a la construcción, edificios o auditorías, proyectos, sigue la mano de obra humana. En esa lógica, es que el decreto 16-18-7 del 79 que mencionaba en su artículo segundo prevé esta situación y dice
En los contratos a plazo fijo y por obra no existe el periodo de prueba. El mismo decreto en su artículo 3 determina que el contrato de trabajo en empresas de consultoría, servicios y de construcción, el plazo del contrato será hasta la terminación de la obra o trabajos específicos. No está sujeto a una fecha, está sujeto a la culminación de la obra o trabajos específicos. Sin embargo, estimados, tienes que también tú tener clara esta consecución de trabajos específicos. No puedes tú decir, ah, sí, voy a terminar la obra, no sabemos cuándo, puede ser 5 años, puede ser 10, ridículo, ¿no? Irresponsable. Tienes que poner parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Tendrías que, a través de tus proyectistas, tus auditores, tus ingenieros, acorde a lo que vayas a hacer, determinar más o menos un cronograma de cierre de estos avances. Es por eso que se recomienda y dijimos que estos proyectos se dividan en etapas, fases e ítems que te permitan organizarte de esa manera. ¿Por qué? Cuando tú vayas rescindiendo los contratos o resolviendo los contratos ya terminando por estos plazos, el Ministerio de Trabajo te pide constancias de que esa etapa, fase o ítem ha terminado. Es decir, si tú has contratado a Carlitos para la primera fase, segunda etapa, tercer ítem, la empresa que te ha contratado tiene que certificar que precisamente esa etapa, fase, ítem ha terminado. Entonces tú vas eso al ministerio, te refrendan el contrato y termina la historia. No el contrato, el finiquito, perdón, y termina la historia. Pero si tú le pones abierto, ¿cuándo terminaría la obra? La obra termina cuando le entregas. La obra termina cuando cortan la cinta, cuando se sacan la foto, cuando brindan. Técnicamente, ese es el momento que termina la obra. Ya hemos comentado, hemos charlado de esto, ¿no? No es lógico para la construcción de algo grande que tú utilices, pues, o contrates el primer día 1,000 personas. El primer día, no sé, contratarás 10, el siguiente mes contratarás 50. Ya en el momento donde la obra esté ya en ejecución tendrás 500 trabajadores. El momento cuando todo esté en caos tendrás 1,000. Y posteriormente, de la misma manera, cuando vaya cerrando, van a ir disminuyendo los trabajadores hasta terminar con administrativos que van a encargar simplemente de despachar informes, archivar procesos, hacer entregas al cliente y cerrar este ciclo, ¿no? Entonces, ahí tiene que entrar la lógica que cuando ustedes utilizan este tipo de los contratos laborales, son una maravilla, son efectivos, todo lo que quieran, pero con los cuidados respectivos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las normas que ustedes tienen que verificar a efecto de cumplir con los contratos laborales de obra. Un poco para que tengan mayores elementos, acá algunas definiciones de lo que es fase, etapa e ítem. En otras palabras, se los voy a lograr. Una fase está compuesta por etapas y las etapas están compuestas por ítems. A continuación, acá podemos ver el ejemplo, fase construcción de la terminal de llegadas. Ese es en un aeropuerto, ¿no? Esta fase está compuesta por una etapa, puede ser, o dos etapas. Una es el diseño e implementación de techos en la terminal de llegadas y los ítems que componen esta. Tenemos instalación de aire acondicionado y luminarias, ¿no? Entonces, ahora dirán, y es sencillo, ¿no? Fase, construcción terminal de llegadas. Este proyecto tenía dos fases, la construcción de la pista de aterrizaje y la construcción de la terminal de llegadas y torre de control, ¿no? Entonces, la primera fase ya terminal, si quieren, la segunda fase de esa terminal tan grande y vasta que están viendo en la pantalla. Etapa dentro de la fase, porque puedan haber varias, en este caso, a ejemplo, les digo, implementación de techos. Fíjense el tamaño del techo, ¿no? Y ese techo, uno debe ser el techado, y dos, el tema del aire acondicionado, tres, las luminarias. Entonces, simplemente para direccionarlos, guiarlos, ustedes en los proyectos que van a encarar, ya sea de construcción, auditores o lo que fuera, esa es la lógica que tienen que plantear. De lo grande a lo pequeño para que esté estructurado y ustedes puedan ir desvinculando progresiva y ordenadamente. Si tú no conoces y te equivocas o te hacen equivocar y pones a todos a tus trabajadores hasta la finalización de la obra, estás arruinado. Eso significa hasta el corte de la cinta. O sea, desde el primer día hasta el último vas a tener 500 trabajadores o 1,000, vas a tener muchos problemas, pagar sueldos, o cuando quieras desvincular, ese trabajador va a ir al ministerio y va a pedir su reincorporación. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Y qué va a hacer el ministerio? Lo va a reincorporar en ese proyecto hasta que termine. Entonces, pues podría haber trabajadores que solo en el programa estaban contratados un año y el proyecto dura 3. Los vas a tener hasta el final, solo por no conocer, solo porque
no has entendido la naturaleza de los contratos laborales de obra. Ese es uno de los objetivos de este curso, que usted tenga estos insumos y no se equivoque. Vuelvo a repetir, hasta el cansancio en laboral, en seguridad social, el error se paga con dinero. No, no es, uy, ya no lo puedo cambiar. No, te van a pedir la reincorporación, te van a multar, actualizaciones a las UFBs, etcétera. Entonces, ese es el motivo por el cual también les he dicho, fuera de escuchar, participen, pregunten. Porque si no tienen dominado esto, cuando ya estén en cancha, estén aplicando el conocimiento, algo se les va y es ya muy complicado. Yo sé que pueden decir, voy a revisar el material, lo voy a guardar, voy a verificar posteriormente. No es lo mismo, ¿no? O sea, cuando estás escuchando en ese momento es donde se aprovecha más esta situación. Otros cuidados que nosotros tenemos que tener en los contratos laborales de obra son los siguientes, ¿no? A ver, por favor, entiéndase, hay una empresa grande, tiene varios proyectos, está construyendo un tramo carretero y está construyendo una represa. ¿Estamos bien? Entonces hay un trabajador que es el soldador, capísimo. El soldador es contratado inicialmente en el tramo carretero, ¿ya? Pero porque es tan capo, lo van a llevar a la represa. Entonces va a ir, va a venir, va a estar atendiendo los dos frentes de trabajo, si quieren, los dos proyectos. Eso está totalmente prohibido. El contrato laboral de obra se utiliza específicamente para una actividad o trabajo. Te contrataron para el tramo carretero, no te pueden sacar de ahí. Te mueven otro proyecto que eventualmente pueda tener la empresa y ese contrato se va a volver indefinido porque es actividades propias y permanentes. Yo sé, en este tipo de proyectos, no sé, algunos de ustedes, sobre todo en otras capacitaciones, tengo varias personas que son de construcción y me entienden, ¿no? Los ingenieros o los auditores, que sé yo, son prácticos, a ellos no les interesa mucho ese tema. Lo que es querer el resultado, si les vale, ¿no? Ah, necesita, ay. Y generalmente eso genera errores. Para eso estamos nosotros. Somos la barrera, somos recursos humanos. En la manera administrativa legal somos los indicados para decir, no hagas eso, se va a volver indefinido. Entonces, cállate vos. O sea, este proyecto es mío y lo voy a concretizar de esta manera, listo. Por eso, violencia laboral denuncias y bueno, si se le aguantes ni modo, pero haz tu informe y en el informe determina los riesgos que se van a dar como consecuencia de estas actitudes o actividades y tú estás tranquilo. Porque después esa misma persona te va a decir a vos, ¿y por qué no me has dicho si tú eres el experto, tienes tu diplomado en San Simón en recursos humanos y tú qué vas? Pero te he dicho, ¿así cuándo? ¿Dónde se rompe la cadena? En el eslabón más débil que vas a hacer tú. Es clarísimo estas ideas. No puede ese trabajador laborar en otra actividad que no sea la para la cual ha sido contratado. Hay que tener cuidado en la prosecución constante de contratos de obra, se podría considerar indefinido, con la siguiente aclaración. He visto líneas de tiempo de contrataciones de obra muy interesantes. Terminó de desvincular el 2015, miren la antigüedad, ¿no? Y esto yo lo he evaluado hoja por hoja, file por file, detalle por detalle, porque era una cantidad astronómica de dinero. Demandó laboralmente el señor, ¿no? Indicando que les reconozcan antigüedad y toda esa vaina. He empezado a revisar y evidentemente la empresa se manejaba muy bien, del 76, les digo, hasta el 2005 aproximadamente, ya no me acuerdo muy bien, hacía lo que se tenía que hacer. Termina el contrato de obra y finiquitaba, ¿no? Le daba su finiquito, su certificado de trabajo, apretaban las manos y ya terminaba. Evidentemente han habido algunos contratos, que ven una separación de una semana, de 3 días, se puede. Al día siguiente se puede. También feliz del trabajador, ¿no? Terminó la obra de construcción del Estado y al día siguiente lo han contratado para la construcción del tramo carretero. Se puede. No hay ningún problema, no hay continuidad, nada por la naturaleza. Pero esa es la forma que se tiene que cuidar. Ahora, ¿dónde se genera el error? 5-7 era 2005-2007. En un proyecto lo termina y se va al día siguiente al otro y no lo finiquitan. Entonces, a partir de este se ha empezado a dar una continuidad y esto ha sido hasta el final. Entonces, él agarra y se da cuenta. Después, obviamente, creo que era este proyecto que no lo finiquitaron, otro proyecto se adjudicó la empresa, en el siguiente lo han finiquitado y después empezó de nuevo. Entonces, aquí ya se ha dado un error, ¿no? En la consecución de las contrataciones y se puede interpretar como un contrato indefinido. Pues evidentemente hice el informe y les dije, hay el riesgo desde este corte, desde que ese trabajador obviamente ha tenido una continuidad, en varios proyectos no se le ha liquidado
incluso en la antigüedad, ¿no? Para vacaciones, para bonos de antigüedad. Pero el monto ya no era pues astronómico como desde el 76 estaba pretendiendo el señor, pero obviamente sí había un error administrativo que ha generado un error económico. Y en demanda les dije, nos va a romper, ¿no? Hice el cálculo estimado, les dije, esto nos va a sacar. Al final hemos negociado, de ya no me acuerdo, me voy a inventar números, ya de 300.000, digamos que había que cancelarle acorde a norma 50. Andate tranquilo, es un trabajador que no sé qué, ya listo, pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces también negociar ayuda mucho, ¿no? Ahora el gasto en honorar de abogado, ahora es varias situaciones y tiempo sobre todo, y que estas empresas constantemente se presentan a licitaciones y ustedes saben que cuando tú no pagas, tienes demandas por infracciones a leyes sociales de tipo social, esto aparece como deudas y que la Contraloría verifica y no te activa para poder presentarte este tipo de procesos. Entonces, puedes contratar muchas veces siempre y cuando tengas estos cuidados y no lo lleves a diferentes proyectos, ¿me entiendes? Con estos cuidados no pasa nada. Es como los contratos a plazo fijo que les dije. Doctor, en el contrato a plazo fijo se han pasado y se ha quedado. No, se ha quedado porque esa empresa ha hecho de forma errada el contrato a plazo fijo, es decir, ha utilizado en actividades propias y permanentes un plazo fijo. Ese error ha permitido que se dé esta situación anómala, ¿no? Y que la trabajadora, pese a que estaba bajo la figura del plazo fijo, su inamovilidad por embarazo continúe. Pero no porque el plazo fijo no evite esta situación, sino que había un error y en vez de indefinido utilizaste el plazo fijo. Lo mismo va a pasar acá. Si tenemos los cuidados correspondientes a los contratos, con las cláusulas que hemos charlado y demás, vas a estar blindado y nunca vas a tener problemas. Tengo contratos en la empresa hace 20 años que ni un problema tengo hasta ahora. Excelente, sin ningún contratiempo. ¿Por qué? Por actuar de manera ordenada y cumpliendo con la normativa. Finalmente, esto ya es un comentario mucho más técnico. Los contratos laborales de obra no tienen un plazo determinado en otras legislaciones. Chile, Perú, por ejemplo, te dice máximo tu contrato laboral 5 años. En Bolivia he visto contratos laborales de más de obra por el tema de proyectos grandes, Misicún y otros, ¿no? Que en el tiempo eran mucho más largos. No debería, ¿no? Por la naturaleza de las construcciones, y otros 5 años son términos de tiempo bastante grandes, ¿no? Sí hay proyectos, pues, faraónicos que se han dado en los últimos años en el mundo, la represa de las Tres Gargantas en China y demás, o sea, estamos hablando de cosas colosales. Aquí en Sudamérica no se ha visto mucho eso, que han tardado 20, 25 años proyectos, ¿no? Cochabamba, Misicún, el proyecto del trasvase de lo que es la represa por el río Pitiri, que es no sé cuántos kilómetros. Eso duró añazos, pero no tanto por la dificultad de la obra u otra situación, sino eventualidades que les han pasado, ¿no? Que se ha deslizado el cerro, problemas con los pagos entre socios, pero bueno, generalmente sugerencia, tu contrato de laboral de obra no tendría que durar más de 5 años. Y si dura más, tendrías que justificarlos bien a efecto de que no se interprete como una farsa o un encubrimiento de una relación laboral indefinida, como ya lo han leído ustedes en los decretos, y ahora como rompecabezas todo se está acomodando de todo lo que hemos ido viendo y practicando. Es así, ¿no? Hay algunas personas al principio que, ¿para qué esto me molesta? ¿Servirá? Ahora te van a empezar a unirse todas las piezas como unos rompecabezas, como les decía, para que realmente tengas la idea plena de cómo concretizar estos procesos y no tener problemas con la administración de los recursos humanos. Entonces, cuidados que si tienes esta modalidad de contratación fue una maravilla. ¿Alguna duda respecto a los contratos de obra? Vamos al destajo. El destajo, ya hemos dicho, no es una modalidad de contratación, es una forma de pago dentro de una modalidad de contratación. El destajo es una forma de pagar por pieza. O sea, el sueldo ese mes te van a pagar por pieza producida. ¿Dónde se dan? No sé, en maquilas, ¿no? Ropa, muebles, etcétera, ¿no? Ese tipo de producción. Cuando hemos charlado en la anterior presentación, les he dicho que se genera un problema. ¿Qué pasa si ese trabajo produce ese mes menos productos que, bueno, no es que menos productos, sino los productos generados generan un monto menor al salario mínimo nacional, 3.300? ¿Qué haces? ¿No? Esto, las cajas te pueden observar y demás, ¿no? Entonces, los empleadores conscientes de esto se determinan, es una modalidad interesante de pago porque es un aliciente al trabajador
que produzca más él y feliz el empleador. Pero a veces puede darse estas situaciones que no saben cómo resolver las empresas. Lo bueno o lo que tenemos que hacer como asesores es, hay este problema, igual le metemos y listo, bajo esa premisa se sigue adelante. Cuando hice contratos en este tipo de empresas, les he contado, me dijeron, no, no va a pasar nunca. Alguna vez ha surgido una de situaciones por algún tema de salud, pero al final se ha subsanado. Es decir, el riesgo es bajo, pero es importante que lo conozcan. ¿Cuál es el riesgo? Que ese mes, vuelvo a repetir, produzca menos producción, menos productos que un mínimo nacional y ahí tengas que reajustar ante la caja gestora y otras instituciones. Cuando el trabajo se realiza por piezas, ahora no es solo por piezas, miren, aquí está más completo, ¿no? Trozos, medidas de superficie, no sé, para tipear una cancha de fútbol o un campo, ¿no? Puedes utilizar también medidas de superficie. Y en general por unidades de obra y la remuneración se adapta para cada una de ellas sin tomar en cuenta el tiempo o el tiempo invertido en la labor, ¿no? Más producción, mayor ingreso es la premisa de esta modalidad de pago del destajo. Acá en la presentación, los que han revisado seguramente este fin de semana, les paso una cláusula que ustedes ya tienen la receta para el contrato perfecto, cumplir con el artículo 7 y con las cláusulas estratégicas. Listo. Estos ya son temas adicionales en ciertas situaciones que te va a ayudar a tener un buen contrato. Entonces, ya para el modo destajo, aquí te va a servir esta pequeña propuesta para poder encaminar. Vamos con el contrato de aprendizaje. Este sí es una modalidad de contrato laboral. Es un contrato muy interesante. Hay que ubicarnos en lo siguiente. En algunas empresas, emprendimientos, se aplican conocimientos técnicos, ¿no? No sé, una mecánica, ¿no? En el tema de motores, fábricas y demás, donde realmente trabajar en formas también. O sea, hay motores en los que he conocido, por ejemplo, en fábricas de cemento, que son una bestialidad inmensas, ¿no? No creo que en Bolivia haya centro para mantención de motores u hornos para fabricación de cemento. ¿Cuántos fábricas de cemento habrán? Seis, ¿no? De esa envergadura. Entonces, entran a formarse. Ahora o a tener conocimientos relacionados con la mecánica, porque te habla de motores, comercio y demás, ¿no? Entonces, asumamos como esas fábricas, empresas, centros de aprendizaje. Y la norma es muy sabia, ¿no? Agarra y dice, a ver, la empresa se va a volver como, o la fábrica, la industria se va a volver como el maestro, ¿no? Y el aprendiz es el trabajador que va a ingresar. Entonces dicen, a ver, esta relación laboral es diferente, ¿no? Puede ser paga o no puede ser paga. Ahí saltan las alarmas, ¿no? Y dicen, pero la Constitución, claro, determina que toda situación laboral se tiene que pagar. Hemos dicho, ¿no? Que la esclavitud ya está abolida, la misma Constitución prohíbe que el trabajo sea obligatorio. Saltan las alarmas. Pero aquí, no, no, un ratito. Ese trabajador en calidad de aprendiz entra a aprender un oficio y el trabajador dependiente de esa fábrica se constituye en su maestro. ¿Cuál es la contraprestación? Él va a trabajar, la empresa no le va a pagar un sueldo, le va a enseñar, lo va a formar. Ahora, esto no implica que esté prohibido pagarle ni un centavo. Muchas veces en los contratos de aprendizaje, pesa mi observación, algunas empresas les pagan como una especie de sueldo. Le llaman, no, como viático lo vamos a camuflar y ya les digo, ¿cuánto? 3.000. Guay, no, o sea, pasajes, no, 3.000 al mes, o sea, tal vez desglosen, ¿no? Hagan que no parezca un sueldo para que después no se tergiverse la relación laboral. Pero creo que es lo correcto reconocer, por lo menos dar una dotación de ropa de trabajo, si hay comida dentro de la empresa, dar su alimento, porque es una mano de obra importante, ¿no? Que va a aportar como cualquier otro trabajador, pero más que todo, el objetivo, si quieren, de esta relación laboral, vuelvo a repetir, es la enseñanza, ¿no? Entonces, estos contratos tienen esa particularidad. Ya les digo, está solo circunscrita a dos actividades, motores y comercio. Por la antigüedad de la ley también se puede entender, ¿no? Supongo que con una nueva ley del trabajo esto ya tendría que cambiar en modelos. Ahora, estos contratos sí o sí deben ser escritos, refrendados ante el Ministerio de Trabajo, no pueden durar más de 2 años y cuando los aprendices son menores de 18 años, entran instituciones de control también de los menores, a efecto de precautelar los derechos, ¿ya? Entonces, más instituciones, si quieren, participan cuando se está aplicando esto.
La Ley General del Trabajo, su artículo 28 habla, ¿no? Dice, se obliga a enseñar prácticamente por sí o por otro un oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende con o sin retribución y por tiempo fijo, que no podrá exceder de 2 años. Se comprende el aprendizaje del comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos y otros aspectos. Entonces, por esta rápida lectura, no puedo utilizar un contrato de aprendizaje en el banco o en el hospital, ¿no ve? Ya. Pero doctor, he visto ahí pasantes. Esa es otra cosa diferente. Y en los hospitales es diferente, ¿no? Internos, residentes, hay una nomenclatura muy interesante relacionada a estas instituciones. ¿Qué más? El decreto reglamentario, en su artículo 21, dice, todo contrato de aprendizaje deberá ser refrendado por el inspector, en el que el dominio vendrá en su conclusión para examinar su cumplimiento. Sigue vigente. El 22 dice, el contrato de aprendizaje consignará bajo responsabilidad personal del patrono el cumplimiento del primer periodo del artículo 30 de la Ley sobre asistencia escolar. En caso de incumplimiento, se le condenará al pago de salarios por todo el tiempo que duró la prestación. Esto se aplica para, no sé, gente todavía que está en la edad escolar, ¿no? Dice, le vas a dar los permisos correspondientes a que no deje el colegio, que siga con sus actividades académicas, porque antes era así. Ahora, inclusive, digamos, esto no sé si ha mutado, se ha complementado. A la fecha existen normas que permiten que tú, estudiante, ahora tú que estás en tu diplomado, en tu maestría o en otra actualización, que la empresa te dé permisos de 2 horas al día que van a ser compensados. Hay un decreto que lo vamos a revisar más adelante que te permite esta situación. Entonces, no solo se da en el tema de aprendizaje, sino también en cualquier actividad laboral, tu formación es importante, Doctor, una pregunta, una aclaración, pero ¿no? obviamente tienes que coordinar con la empresa. Cuando dicen, tu mano me haces Doctor, asustar, ya porfa, ahora sí adelante, te escucho, disculpe. dale, Sobre el dale. artículo 22 que dice que en caso de incumplimiento, o sea, si, digamos, no le dejamos ir a a la escuela, en este caso, Sí, la empresa tendría se le tendría que ajustar como un salario al mínimo, digamos, o qué sanción, no entiendo bien esa parte. ¿Es una sanción para claro la que sí, Braulio, empresa? no lo, exacto. A la empresa le dice que esa relación laboral se va a interpretar como laboral, Braulio. O sea, laboral, esta situación de aprendizaje, entonces va a determinar un salario y el pago de todos los beneficios y derechos laborales. A partir de eso, Buenas. Un favorcito, hazme. ¿Será que me puedes pasar con Pipo? ¿Me llamas? Sí, tú llámame con Escaló de él, ¿ya? Chao, chao. no como tal, generajes, insumos u otros, Braulio. Entonces, directamente se asumiría como un contrato indefinido con todas sus consecuencias si tú no respetas estas licencias, si quieres, para continuar con la formación escolar en este caso, ¿no? Y aquí tienen un pequeño modelo de contrato de aprendizaje también. Hola. Pipo, Pipo, buenas noches, hijo, ¿cómo estás? Hazme un favor, mañana te voy a reemplazar. Te cuento que ahorita estoy en una reunión con Didi. Te cuento que estoy en una reunión con el Didi por el Nacional, que es este viernes. Hay una reunión ahorita aquí en la asociación. Ahí, entonces, ya, al Rodri, a ver, pásame. Eh, cha, cha. Pipo, 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 un cachito al Pipo, pásame. Pipo, las tarjetas. Ah, ya, perfecto. Ya, sí, perfecto. Eso lo dejas. Ya, pásame con el Rodri. Sí. Rodri, escúchame, a ver, ¿me puedes hacer un favor? Tengo dos grupos ahí que ahorita estoy en una reunión con el Didi por el tema del Nacional. ¿Me los puedes entrenar una hora y mañana yo te voy a reemplazar para que te vayas más temprano? Esa hora te lo voy a devolver. Yo te lo voy a echar de 6.
6:30, 8 te lo voy a entrenar. Ah, la miércoles, ya ni modo, ni qué hacer, ya voy a hablar a otra persona. Ya no te preocupes, chao, chao. También depende de ti cómo quieres enfocar esta situación. Ahí está el cuarto, la remuneración tabla, la conformidad. En anexo de contrato, esto también lo aprendió con el tiempo, se debe especificar las labores a que se compromete el trabajador como aprendiz y a las materias que el empleador se compromete a impartir, deben de firmar ambas partes. No, debes tener, si quieres, ya vamos a hablar en temas más académicos, una currícula, ¿no? O decir, a ver, te voy a formar como soldador. Pero para formarte como soldador, tenemos que atravesar 10 etapas. La primera que conoces, no se estoy inventando, no de nada de eso. Los electrodos, las aleaciones, no sé, ¿ya? Y vamos a empezar a soldar en tal situación y al final tendrá conocimiento. Se suena hasta bajo el agua, ¿no? Entonces, oxígeno, arco, tantas cosas que hay. Les digo porque he escuchado donde he trabajado en las construcciones, pero esa es la formación. Y bueno, hablando del tema de los soldadores, es imprescindible en muchas empresas, ¿no? Y tienen sueldos también bastante interesantes. Es una área técnica bien, bien buscada. Y aquí empieza, ¿no? Después de tener una formación académica ya perfeccionarán su experticia en eso. Bueno, entonces ya también hemos visto el contrato de aprendizaje, les estoy facilitando un modelito, la normativa y los cuidados que hay que tener. Ahora, vamos a pasar ya hemos terminado el tema de los contratos. Hemos analizado indefinido, fijo, temporada, obra y aprendizaje. No hay más. Lo que vamos a ir viendo ahora, que igual es súper interesante, estimados, es en cuanto a otros cuidados o situaciones que van a ir emergiendo. El teletrabajo es una particularidad que surge en 2020 como iniciativa del gobierno ante los efectos del COVID, ¿no? ¿Qué hacemos para que las empresas sigan trabajando? Y es verdad, o sea, yo trabajo como dependiente y como independiente. Y en donde estoy como dependiente, o sea, les digo así 100% la verdad, de los 5 días a la semana, presencial fuese dos, suficiente, el resto yo tranquilo puedo trabajar desde mi oficina particular. Obviamente que no es así con todos, ¿no? O sea, con los acuerdos que tengo y demás, no es necesario. Se me mandan correos, respondo y esa es mi dinámica. Obviamente, hoy día, por ejemplo, tengo una reunión de 3 horas. Hay momentos y situaciones que se requiere que estés de manera personal. Incluso ni siquiera con el Zoom ayuda, ¿no? Ahorita, por ejemplo, señores, yo les digo, de las personas que están conectadas, pese a que les he pedido el tema de cámaras y demás, no sé, la verdad, si los 18 que están conectados están escuchando algún desfase, el otro durmiendo, el otro lo ha dejado, otros están atendiendo muy interesados. Para presencial en el aula, yo tengo una forma de trabajar bien particular. Al principio no les gustaba. Yo me voy atrás en el aula, ya sea de maestría, diploma, lo que dé, me voy atrás. ¿Efecto de qué? De evitar que todos están con celular. Y antes era lo mismo, ¿no? Doy clases desde el 2009, 10, ya no me acuerdo. Y eran las laptops, ¿no? Aparecieron las laptops, las tablets, el y demás. Entonces me iba a parar ahí y de ahí explicaba y les empezaba a decir por los nombres participación. Eso era un plus también. Pero bueno, ahora esto tiene sus beneficios. ¿Por qué estoy hablando? Se van a dar cuenta ahora. Por el tema de que ir hasta la universidad o el lugar donde te capacitaban, buscar parqueo, no sé, terminas clases a las 10 de la noche, llegas a tu casa a las 10:30, 11. También no tener que ir a buscar transporte público, combinación. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como les digo, en el trabajo que realizo donde soy dependiente, tiene sus pros y sus contras, estar y no estar, ustedes también, ahorita comodidad de todos, yo también estoy cómodo sentado aquí, no sé, cuando les doy algún trabajo, tomo agua y demás, ¿no? En el otro era corrido y tenías 15 minutos en el medio para un refrigerio. Lo bueno, está en varias cosas, lo malo es que muchos no están atendiendo y algunos, y es así también, ¿no? Me he hecho amigos de mis alumnos y demás. Muchos de ellos me decían, ay, doctor, yo he entrado pues, con la intención de tener mi título y qué me importa porque ya sabía.
Y otros sí, pero me he dado cuenta que empezó a aprender. Por eso es bueno que pregunten, que participen y demás. Esa es la conclusión del tema. Entonces, el teletrabajo ha venido a suplir esa situación, que es positiva y negativa. El 2020, señores, como consecuencia del COVID, se ha implementado esta norma del teletrabajo, pero no es que no había ya teletrabajo. Les he contado, yo he teletrabajado el 2006, ya teletrabajaba. En esa época, ¿no? A través de un contacto que conocí en Sucrec, trabajando en la Asamblea Constituyente, eh, nos mandaban, tesauro se llamaba, me acuerdo la palabra es bien extraña, ¿no? Tesauro. Nos mandaban jurisprudencias españolas, así como autos le llaman ellos. Y nosotros tenemos que resumir, o sea, las palabras claves, abstractas, etcétera, y llenábamos con un árbol de ideas, ese es el tesauro. Y nos pagaban por jurisprudencia, o sea, obviamente a los sudacas del tercer mundo nos mandaban, ¿no? No me acuerdo cuánto pagaban por, pero para mí esa época es maravilla, ¿no? Entonces, y nosotros agarrábamos, enviábamos por Gmail y listo, se iba allá, lo sistematizaban, alguna vez tenían observaciones, te mandaban, y, maravilloso. 2006, estamos en 2020 años atrás les estoy hablando, señores, y había teletrabajo, o sea, no era teletrabajo, obviamente que no tenía un contrato, nada, todo era así informal, como les digo, pero ya había la posibilidad. Entonces, las empresas de software y demás se han ido a esto, pues, eh, explorando. Les he contado que trabajo con empresas, un boom que me encontraba una belleza en esa época. Entonces, desde el 2012 hasta el 18, sí, fuerte era el tema de las empresas de software. Y ellos ya algunos trabajaban desde su casa, ya lo veía ya medio, no novedad, ¿no? Medio normal. Y el 2020 se les ocurre pues a los del gobierno, el gobierno de Áñez, el Ministerio de Trabajo saca un decreto supremo con el Estado, ¿no? El tema del teletrabajo. Y lo que un poco les así es observar, pues digo, oye, es lo mismo pues que la normativa colombiana, un poquito simulen, ¿no? O sea, entonces, bueno, se emitió y se crearon reglas de juego para el teletrabajo, que después les conté, entra el más, de nuevo, el más recargado, y todos los decretos de la ANES lo anulan, no sé si por mal o por bueno, simplemente porque ellos podían, y vuelven a emitir este decreto el 4570, ¿no? Es la segunda parte, si quieren, había uno anterior. En mi criterio, este es más completo, pero bueno. El artículo 12 dice, la condición especial de teletrabajo es aquella en que esa actividad laboral o prestación es realizada de manera no presencial mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación, TICs, o herramientas análogas para facilitar la comunicación entre el empleador y el trabajador, servidor público, personal eventual y consultores individuales de línea del sector público, ¿no? Entonces, TICs, todo lo que estamos viendo ahorita. Antes era antes del boom del Zoom del 2019-20, había otra plataforma. ¿Quién me hace recuerdo? Era lo mismo, pero obviamente más restringido. No había el odioso Teams, por ejemplo, no me gusta. Después el Meeting había, no me acuerdo, pero esta, ¿qué se llamaba? ¿Quién si se acuerdan? Había el primer programa de este tema de conferencias. Ay, no me acuerdo. Ya ha dejado, no creo que ya no existe, pero era las empresas, Skype. era un logo verde, me acuerdo. Exacto. ¿Sigue viendo, Katia? Creo que ya no. El Skype era, el Pregúntale en Skype. el dedo. Fue el primero, ¿no? Yo veo, wow, igual súper interesante. Ya vi imágenes y todo. Pero bueno, el Zoom es el que ha venido a revolucionar esto en todo el mundo con el tema del COVID, ¿no? Porque no ha sido solo en Bolivia. Entonces, esa es la forma que a patadas al Estado le obligan a actualizarse en las normas, ¿no? Porque no seguimos en el 39. Y eso les comento que me molesta. El otro día he escuchado, estaba en una reunión por ahí, donde dijeron, hay que cambiar el trabajo, ¿no? Y uno de los trabajadores, no, que les digo, quiero ser amigo de todos, a veces cuesta, no vamos a permitir de rodillas, la no se toca la ley, o sea, puta, ya pues, ¿no? Despertar viejo, o sea, no es tu conveniencia, es de todo el país, pero hay todavía esos criterios, ¿no? Entonces, eso ha generado de que vayamos parchando y sigamos parchando de esta manera. Y lo peor es que este decreto 4570 ya no está vigente, porque estaba vigente mientras dura la emergencia sanitaria que ha durado hasta septiembre del 23, ¿no? Ahora, como, ¿por qué siguen la presentación? Doctor, ¿por qué no actualiza sus presentaciones? Entonces,
utilízalo como parámetro, no es mala. Ponlo en tu contrato y listo. Ya que no hay un decreto porque vivimos en el medio del Sahara, entonces vas a tener que darnos nosotros formas también, ¿no? Como características, hablando del decreto, la aplicación de esta condición es voluntaria y tiene que ser voluntaria, evidentemente. Y para su implementación deberá existir el acuerdo entre las partes, la cual deberá constar por escrito mediante mecanismos idóneos de prueba. ¿Se acuerdan? Mi cláusula de conversión al teletrabajo más o menos viene de ahí, para que después no te digan, no, no me has dicho, yo no sabía. El teletrabajo puede acordarse como parte de la descripción inicial de la condición de trabajo o puede incorporarse posteriormente. No afecta las características ni condiciones esenciales, por si acaso. La aplicación de esta condición no puede vulnerar derechos de las partes y no constituye por sí misma causal de terminación de la relación laboral. El teletrabajo puede ser aplicado de forma preferente para personas en situación de vulnerabilidad. En esa época eran mayores de 60, después 65, mujeres embarazadas. Bueno, esto muy concreto para la emergencia sanitaria que ya no nos importa porque hasta el COVID se ha ido de vacaciones, ya no está vigente. Pero que nos deje como mensaje o ideas. Ahora, temas que fueron complicados en su momento, que me avisaban, me llamaban, consultaban y demás, era, doctor, puta, no me dejan tranquilo, 9 de la mañana me siguen pidiendo correos, ¿no? Entonces, hay un derecho a la desconexión digital. Tu horario de trabajo es el mismo, de 8 a 4, de 8 a 12, de 2 a 6, no sé cómo era tu modalidad, después no te pueden perjudicar. Tú agarras, apagas y te vas, ¿no? Entonces, ahí también, no sé, una crítica les hago a ustedes. Yo con mis dependientes, a veces les, o sea, digo la verdad, 7 de la noche, 8 de la noche, algunas veces les escribo, hermano, no te olvides mañana, hay que hacer seguimiento con esto. Cuando me vienen cosas, pero no les pido trabajos a las 8 de la noche, ¿no? Los recordatorios puede ser, pero la doctrina determina que tiene que haber esa desconexión, o sea, trabajas hasta las 6, chao, después no molestes. Y hay gente que apaga su cel. Pero a mí me parece, ya les digo, ya como tener dependientes buenos años, no me gusta, no es bueno, o sea, me choca. Pero obviamente en el entendido que tampoco soy un abusivo, ¿no? Que a las 10 me tienes que mandar ahorita ese contratito, no, no. Pero tanto chato, o sea, y tú también como trabajadora se agarra y no sé, lees, te mando un mensaje, léelo, si es importante. Sí, no se preocupe, mañana lo veo. A ver si te haces el trabajo, mandar al corno, estás en todo el derecho manejar también esto para no caer chinchoso ni tampoco ser parte o víctima de un acoso laboral, ¿de acuerdo? Adecuación de contratos o convenios laborales, hay que ser adendas o contratos modificatorios. Formas de aplicación continua o alternada, o sea, hay puestos que pueden ser temporales por no sé, el hermano Lara ha terminado de enloquecer y le da golpe al gallito y otra vez conflicto social y 2 meses de huelga. Entonces ahí sí podemos aplicar nada, ¿no? O continuo. Hay trabajos evidentemente que ameritan, ¿no? Las empresas de software, como les he dicho, o sea, tenían estoy hablando de 200, 300 trabajadores que tenían, no tienen ni un. Todos trabajan desde sus casas, les pagan por cuentas de afuera y todos felices y contentos, ¿no? Se han buscado la vuelta, todo gracias a las estupideces normativas que han ido saliendo en nuestro país, ¿no? Toda esta gente gana bien, sin duda, pero ya no tiene seguro, como cajas, ¿no? Han decidido por otra situación. Entonces ahí ya tienes que ver tú la continua, la alternada, que es posible, ¿no? Ya haciendo una evaluación menorizada de tu actividad laboral. Voluntariedad, reversibilidad relacionada, procedimiento de denuncia y verificación. ¿Cuántas horas laborales tiene el teletrabajo? Ya hemos charlado de esto, estimados, es lo mismo, no se puede pretender que estás en tu casa cómodo y sentadito, entonces, como no has salido, te voy a dar más horas de trabajo y lógico, es la misma situación. También hay que ver, miren, ya estamos tantos años después, todo lo que les sigo contando. Sugerencia también esto he visto mucho, si tú vas a teletrabajar, tú vas a ser el teletrabajador, pues, es un ambiente en tu casa libre de bulla, ya sea que jugando, me preguntaban, o con su hijo, estaba en la computadora entre sí, y empieza a molestar, no, no, hay que ser responsables, entonces creo que de ambas partes surge este tema, ¿no?
Entonces, el horario tiene que estar restringido, como les decía, a a lo que estaba establecido en el contrato. Más allá de eso, no se puede modificar. Esta modalidad requiere una adenda escrita. Evidentemente, el decreto supremo determinaba que sí, que tener una complementación escrita, ya sea adenda o contrato modificatorio. ¿Por qué? Porque era la formalidad para que después el empleador no se aproveche del trabajador o también yo digo viceversa, ¿no? Entonces, si haces tu cláusula de conversión, perfecto. Si tú la vas a implementar posteriormente, mejor si lo haces por escrito, a efecto de evitar susceptibilidades de ambas partes. ¿Quién dota los insumos de trabajo? Creo que no hay que profundizar mucho en esto, es el empleador, ¿no? Ahora, los últimos 10 años o más, desde el 15. Sí, ese era de escritorio, no, ya no me acuerdo. No, de escritorio, unos 10 años, por lo menos, la última década, 2 lustros. Yo no he visto ninguna empresa que te den las computadoras de CPUs, ¿no? Se llamaban. Y ahora todo es ordenador o laptop o computadora personal. Más práctico. Antes habían diferencias, ¿no? Más potencia, más espacio, todo tener ahora todo en pequeñito puede empezar. Incluso mi celular ahora es más moderno que tengo todavía algunos uso algunos asistentes, las CPUs, que les he cambiado el disco duro y digo, es que como uso como máquina de escribir virtualmente, ¿no? Internet, Word, Excel, PowerPoint, ya está. Pero para otros trabajos, como les decía, sí, eran las torres, ¿no? Pero ahora todos con las computadoras personales. En esa lógica hay más facilidad de que ese equipo tú puedes mover en tu casa o en tu domicilio. Entonces, esto ya ha sido mucho más práctico, pero debe de dotar, obviamente, el empleador de ese equipo de trabajo para que se pueda realizar el teletrabajo. Cuidado que tienes que comprarte una computadora de estos caracteres, cuidado que estés ingresando en esa lógica, ¿no? El internet también tendría que pagártelo la empresa. Ahora he visto también cosas muy interesantes y sobre todo en la pandemia, que siempre destaco y siempre les cuento, a la crisis estaba ahí a flor de piel y algunos trabajadores ofrecían lo siguiente, ¿no? Me estoy inventando mi internet, yo pago 100 al mes, no sé, 20 de 30 megas. ¿Cuánto necesitamos? No sé, con 50 está bien. El empleador decía, ya, yo voy a pagar la diferencia. Entonces el otro, fuera del su horario de trabajo, podía utilizar el Internet en sus actividades. No había esa empatía, si quieren, entre empleador y trabajador. Pero bueno, si nos vamos a la letra muerta, tendría que dotarte de Internet el empleador y tu equipo de trabajo. Y también en mantener, ¿no? Si tienes algún problema técnico, tendrían que darte algún lugar donde lleves a hacer arreglar o tengas el soporte técnico correspondiente, ¿de acuerdo? Y eso se aplica ahora. O sea, lo que estamos diciendo se daba, pero esto es la lista de cuidados que tendrías que implementar en tu contrato, ya que no tenemos una norma nacional que regula esta situación del teletrabajo. Adoptar medidas, empleador, estoy hablando, no del trabajador. Adoptar medidas adecuadas para garantizar la protección de los datos usados y procesados por el teletrabajador. Ya te pongan firewalls u otra serie de programas a efecto de que esté cuidado toda la información y no haya mayores problemas, ¿no? Informar al teletrabajador todas las restricciones sobre el uso de los equipos informáticos. Clarito te tendrán que decir, ese equipo que se te está dando es para que realices actividades laborales, no es para que el Carlitos Junior entre y esté ahí con su lápiz rayando la pantalla o, no sé, viendo algo, o que tu hijo adolescente esté entrando a otro tipo de páginas más complejas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y delimitar en el contrato también los alcances del uso de estos equipos. A proveer cuando corresponda la instalación de software, hardware, servicios de conectividad, insumos y materiales necesarios para el teletrabajo, que hemos charlado también anteriormente. Brindar al teletrabajador servicio adecuado de apoyo técnico, capacitar sobre el manejo y el uso de equipamiento necesario para desarrollar sus funciones, así como las restricciones en el empleo de los equipos. Proteger los datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. Garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en lo que fuera pertinente y considerando las características especiales del teletrabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del teletrabajador? Todo esto a contrato, analizando y viendo lo más pertinente para ti. Cumplir con responsabilidad las tareas encomendadas en el contrato del teletrabajo. Conservar y custodiar con la debida diligencia los equipos, herramientas informáticas y programas, ¿no? No los expongas,
ten cuidado, ha pasado también, hay muchos, ¿no? De los que, ay, me voy a ver un cowork, me voy a ver un café a trabajar, van y lo han dejado al equipo, les han robado por hippie, no, por progre. Entonces, lo digo de manera irónica, graciosa, por si acaso. Entonces, cuiden también, y esto tiene que estar en en el contrato a efecto de que se den este tipo de eventualidades. O sea, parece chiste que estoy bromeando, pero lo he visto varias veces. Por eso me río y bromeo. Utilizar el equipamiento y software únicamente para llevar a cabo las actividades laborales, impedir el acceso a los mismos de personas ajenas al empleador, ¿no? Pueden haber sistemas y otros que un niño, una persona, iguales, ¿no? Entonces, prevenir, esa es la forma de poder realizar esto. Comunicar de inmediato al empleador sobre cualquier pérdida, robo, hurto u otro uso indebido de equipos y programas bajo responsabilidad del teletrabajador, ¿de acuerdo? Entre algunas, ya ustedes tienen la receta. Otro mito, otro aspecto que también mucho cuido en estas situaciones, por algún motivo, muchos empleadores piensan que si te sometes al teletrabajo, te puedes reducir tu sueldo, ¿no? Por lo que te he dicho, y he escuchado, y no son tan ilógicos, ¿no? Ya no vas a gastar en pasajes, te voy a bajar tu sueldo. ¿Qué les digo? Cada quien tiene sus ideas e interpretaciones, ¿no? Pero para ser fácil y sencillo, no puedes bajar el salario. Ahora vamos a una pequeña lecturita para ver, esto nos va a ayudar inclusive para los procesos de reestructuración. Estamos hablando en el teletrabajo y hemos dicho que ni siquiera esta modalidad que parecería que te genera algún ahorro permite que tú puedas rebajar sueldos y salarios. Ahora, para continuar, una pregunta abierta. ¿Puedo rebajar los sueldos y salarios de los trabajadores? Es un día, mañana despierto, soy el dueño de la empresa, o el jefe, o el recursos más bueno, no, tengo que bajar. Estamos mal económicamente, voy a bajar 15% del sueldo a todos los trabajadores. Al día siguiente agarro a mi abogado, le digo, oye, comunicarles a los trabajadores que les vamos a bajar los sueldos. ¿Se puede o no se puede? Señores, tengo la justificación, todo clarito, no, no es para comprarme un nuevo auto como dueño de la empresa. ¿Qué dicen? ¿Puedo bajar así directamente? ¿Hay alguna Entiendo que no se restricción? puede, doctor. Es ilegal. Ya, está muy bien. ¿Cuál sería tu lógica? Am, en la universidad lo aprendí, no recuerdo la normativa exactamente, pero recuerdo que nos dijeron que no se puede rebajar el salario ya designado a un empleado. Ya, ahora yo te complemento. Mira, ¿se acuerdan cuando les dije, cuando no te acuerdas de la norma, hemos dicho vámonos a la palabra, significado, definición, concepto, etimología? Seguimos contigo, porfa. ¿Por qué crees que no se puede bajar los sueldos? Hemos hablado bien en la Constitución, lo voy sacando de a poquito. Está muy bien lo que me han respondido, es correcto, pero vamos corroborando. ¿Por qué crees? O sea, está bien, dice la norma, ya, perfecto, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no puedo agarrar, ganas 15 y te digo, mañana ganas 12 y listo? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿cuál es el motivo de fondo? Se asume que ya existe un acuerdo previo. Muy bien, y hay un acuerdo que no se podría vulnerar. ¿Y qué otro aspecto de fondo? Estás excelente hasta ahorita, pero te falta un detallito, que lo hemos revisado en la Constitución también. ¿Para qué sirven nuestros sueldos? ¿Para qué Es un trabajamos? derecho ¿Para qué? adquirido, ¿no? Es un derecho adquirido ya. Ya, técnicamente es un derecho adquirido, está muy bien, pero vámonos más del tema técnico al fondo. ¿Para qué uso mi sueldo y salario? Ahorita les apuesto que todos ustedes tienen un presupuesto, yo le llamo presupuesto de vida. Yo tengo mi Excel todos los meses en el banco, ex gasto del colegio, del retoño, comida, no sé, alquiler de la oficina o no sé, todos tenemos una matriz de gastos, ¿verdad? Entonces,
también. ¿Alguien sabe con cuánto sería tu pensión de vejez? Por decirles, ir a grosso modo, si tu sueldo es 10.000 bolivianos, ahora alguien tiene 60 años, ha decidido tramitar su pensión de vejez, totalmente relacionado con lo que les estoy contando o analizando. ¿Cuál sería el factor para que tú tomes la decisión de una vez de jubilarte? No, de saber cuántos son mis gastos, no sé, gano 10, mis gastos son 8, entonces ¿con cuánto puedo sobrevivir? Van a pagar como pensión de vejez. Alguien sabe poniendo como parámetro, tendrían que saber esto, o sea, todos tendríamos que saber que estamos metidos en esto. No te digo que me lo calcules así exactamente, ¿no? Pero más o menos, a grosso, 15 al 20%, señores. Ya son 2.000 pesos de 10.000. ¿Para qué te sirve eso? Si tu presupuesto, algo vas a tener que dejar de pagar. Por eso es que mucha gente en edad de cobrar su pensión de vejez no se jubila, decide seguir trabajando y cobrar su pensión de vejez. Que sea más complicado, ¿no? O sea, hay una edad que todos queremos descansar, pero por estas situaciones o estas bestialidades normativas, como es la pinche ley 65 de pensiones, que es un desastre y nadie dice nada, hasta ahora nadie dice nada, ¿no? Trabajadores tontos somos, no reclamamos, pero para otras cosas, sí, de rodillas, nunca, ¿no? Para otras cosas importantes no decimos nada. Esto está generando que el mercado de discriminaciones etarias, vamos a analizar el tema de la edad, ¿no? Muchos empleadores ven como trabajadores caros, improductivos en su cabeza, y los jóvenes también dicen, perdón, voy a decir lo que escucho, estos viejos de que se vayan no están dejando que nosotros ese es el- porque te va a afectar, tendrás que ir, ver tu planilla de costos y decir, a ver, aquí sí le corto esto todavía, es más importante que me quede en la empresa, después seguramente vamos a recuperar, pero se entra en un proceso de negociación y hay que saber primero, como decía nuestra compañera muy bien, no te pueden rebajar directamente. Es más, existe una norma que dice, prohibido el despido indirecto o por rebaja salarial. Y todos dicen, qué felicidad, no se pueden rebajar sueldos y salarios. Y las empresas dicen, ahora está solo en Bolivia, pasa esto, ¿no? Pero vamos a analizar el decreto supremo 3770 del 2019. Es gracioso este decreto. No se puede, imposible, hasta que te da la salida y alternativa. Esta norma, de la misma manera, la van a leer y digo, no sé por qué se ha emitido. Había una que era mucho mejor de 1937 y se los voy a anotar. Van a buscar, es parte de su actividad. Decreto Supremo de 1937. Sí, en el mismo 3770 lo menciona, no tiene número por si acaso. Antes los decretos no tenían número, este es de 1937, antes de la Ley General del Trabajo. ¿Qué decía este decreto? El empleador, con 90 días de situación, te decía, Carlitos, estamos en crisis económica, 10.000 a 8.000, ¿ya? Entonces, tienes tres despedido de manera indirecta, cogerte al retiro indirecto. Si era así, te pagaba tu desahogo y chao. Si te quedabas, el empleador tenía que pagar bajando de 10 a 8, ¿verdad? 2.000 estás perdiendo. Entonces, si tenías 3 años de antigüedad, solo para la indemnización, como promedio indemnizable, yo agarraba esos 2.000 para compensarte y a la larga no tengas esa pérdida en tus beneficios sociales. Interesante, ¿no ve? Te daba 90 días y te compensaba o te indemnizaba por ese rebajo. ¿Qué dice el 3770? 3770 te dice no se podrá rebajar sueldos y salarios salvo acuerdo expreso con... Es obligatorio el tema de entonces, por eso les digo, habían cosas buenas que se podían rescatar y acomodar, actualizar a las normativas. No porque es una norma nueva y parece que hay que aplaudir. Y este decreto perjudica al trabajador, la otra normativa era mejor. Alguien, pero doctor, está igual es con el acuerdo del trabajo, sí, la otra era igual. O sea,
simplemente se podría ajustar y decir que no se dé por acoja el despido, pero que haya la compensación, un híbrido interesante y bonito se podría sacar. Entonces, como consecuencia de lo que estamos analizando del teletrabajo, se puede esta temática muy interesante y bonita. ¿Puedes rebajar sueldos o salarios, sí o no? La norma, cuando lees, te dice no, ocasión para rebajas de sueldos o desvinculaciones que las empresas las realizan cotidianamente. Esta es la... Tener cuidado, no puede. Si se va a ver, pues, metódicos y cuidadosos con los procesos de reestructuración que como emergencia pueden dar también despidos por fuerza mayor. Todo un submundo legal laboral que se puede utilizar. Pero lo primero que tenemos que aprender en estos procesos que ya de por sí son bien complicados es el 1-2 o el ABC 3770. No es largo, vamos a 70 debe ser 4 artículos y el decreto de 1937 está en el buscador. Póngale Decreto Supremo 1937 Bolivia, rebaja salarial. Si no, te vas al 3770 y en la parte considerativa menciona también este decreto. Ahí buscas y con eso vamos a tener insumos para poder entender esa parte, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a dar unos 10, 12 minutitos para ver y si no acaban o no encuentran, avísenme el 3770 hay, el otro los busco y se los subo a continuación. ¿Ya? Entonces, bueno, señores, entonces, ¿se puede reducir? No, a no ser que nosotros veamos o apliquemos las previsiones de ese decreto supremo. Y dice expreso, ¿no? Le sugiero entonces a través de cartas de aceptación, contratos colectivos o adendas a los contratos laborales o los tres, ¿no? Algunas veces que el empleador prefiere realizar estas situaciones, entonces no se puede reducir, hemos aprovechado de que lean la normativa y en base a eso, sobre la base de eso, ustedes pueden realizar los procesos de reestructuración. Si tienen alguna duda, la vigente es la del 19, la del 37 simplemente hemos leído por referencia. A ver, ¿quién se anima a decirme qué es un accidente de trabajo? Charlaron en el artículo 46, pero ¿qué me dicen? ¿Qué es un accidente de trabajo? A ver, a ver, a ver. Guadalupe, Guadalupe Tapia, ¿qué es un accidente de trabajo? ¿Qué entiendes por accidente de trabajo? Dice, buenas noches. ¿Se me escucha, perdón? Te escucho, adelante. Ahí. Bueno, para mí un accidente de trabajo puede ser, yo creo que se va más a lo físico, ¿no? Tal vez como en una obra, golpearse con algún instrumento, un martillo, ¿no? Aunque no tal vez yo lo veo por esa forma. Ya. Y sigo contigo, Guadalupe. En esa lógica, ¿tú crees que se puede dar un accidente de trabajo en el teletrabajo? No, en un teletrabajo, no, porque se supone que están en un lugar seguro, en una oficina donde muy poco probable de accidente, ¿no? Ya, está bien, gracias. Es correcto, ¿no? El accidente, a ver, un accidente de trabajo es algo repentino, violento, fortuito. Nunca está planificado el accidente en el trabajo, ¿no? No despiertas y dices, hoy me voy a accidentar, me voy a golpear con un martillo, o me voy a caer de las escaleras, o en mi cabeza se va a caer el data, ¿no? O sea, son eventualidades que pasan, que hay ramas y ciencias que prevén esta situación.
el tema de la seguridad ocupacional, bienestar y demás, prevé precisamente evitar estos riesgos y que no se den los accidentes de trabajo. Lo que dice Guadalupe es muy habitual, ¿no? Uno generalmente lo relaciona con el tema físico, o sea, en el trabajo, el martillo, la escalera y demás. Pero no en la oficina, obviamente que te puedes accidentar, te electrocutas, accidente de trabajo. No sé, vuelvo al ejemplo del data, estás en el banco, se te cae en tu cabeza, un monitor, una televisión, porque está mal puesta en la pared, se rompe la silla y te astillas o te clavas ahí en el muslo un pedazo de la pata, estás corriendo porque te ha llamado tu jefe para llegar a un informe, te resbalas de las gradas, te sacas la mugre, es accidente de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo no necesariamente tenemos que ligarlo con temas industriales o fabriles. O sea, en cualquier situación puede haber un accidente de trabajo. No sé, un docente en una universidad que está a tiempo completo, no sé, al entrar a la puerta y se hace volar o se lo fractura. Es accidente de trabajo. Entonces, o sea, sacaremos de la idea de nuestra cabeza, sacaremos de nuestra cabeza que solo está relacionado a lo que nos decía Guadalupe. Guadalupe está bien, ¿no? Es lo habitual, pero ahora ya profundizando se puede dar en todas estas circunstancias. Les he comentado también que, no sé, el abogado que está yendo al juzgado, está pasando a la calle, le pasa un taxi, le pisa el pie, es accidente de trabajo. Siempre y cuando esté motivado por la actividad laboral principal, se entiende como accidente de trabajo. Y en esa lógica, en el teletrabajo puede haber accidente, creo que ya les he respondido, ¿no? Estás en tu escritorio, ahorita atrás, por ejemplo, si ven ustedes, hay una puerta, ¿no? Es el baño aquí en la oficina. Puedo levantarme, no sé, lavarme las manos y me resbalo en el piso, me caigo y me fracturo el codo o el brazo. Es un accidente de trabajo, ¿no? En la regleta, todo yo tengo con regleta, con supresor de picos. Voy, los aprieto y tic, me electrocuto o me patea, no sé. ¿Es accidente de trabajo? Por supuesto que es accidente de trabajo. Estoy saliendo, son puertas de vidrio acá y he visto accidentes horribles, siempre van a tener cuidado. Estas puertas de vidrio en las oficinas se hacen como gránulos, ¿verdad? O sea, se supone que como arroz cae, pero no siempre, a veces hay pedazos que puedan llegar a pesar kilos, que te caen igualito, te pueden cercenar, cortar y demás. Accidente de trabajo, accidente de trabajo. Pues, obviamente que sí, se puede dar un accidente de trabajo en el teletrabajo por las situaciones que les estoy comentando. Es todo suceso fortuito que se da como consecuencia de la actividad laboral, no solo en temas fabriles, industriales, en absolutamente todo tipo de situaciones. Y la enfermedad profesional hemos charlado también, no les comenté, no solo es la silicosis, no solo es, qué sé yo, el síndrome carpiano, el estrés es una enfermedad profesional. Ahora miren, no está determinado como tal, pero estrés en muchas personas, no sé si la palabra correcta, detona, desencadena ciertos cuadros de enfermedades autoinmunes o incluso cánceres, ¿no? Entonces, señores, hay que conocer, conozcamos al enemigo y hay que prevenir por lo que estamos haciendo ahora, recursos humanos. Una parte es cumplir con las normativas, aprender, y la otra es cuidar el recurso humano. Entonces, esto se comprende. Vamos a las pasantías. ¿Qué eran las pasantías? Las pasantías es una modalidad interesante, estimados, donde las empresas e instituciones dan espacio a los estudiantes a efecto de realizar prácticas, ¿no? Y que conozcan cómo es el trabajo de manera práctico. Todos hemos estado en la universidad y les apuesto que muchas cosas las han aprendido en el ejercicio, en la cancha, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, es importante que dentro de las normas que regulan la formación académica exista el tema de las pasantías. La Ley de Juventudes del 21 de febrero del 2013 precisamente establece esta situación. Creo que les hice leer, ¿no? En una clase les dije un pantallazo a la ley del 2013. Es una ley amplia que en el caso que estamos conversando se refiere en un tema muy concreto a las pasantías. No es que te dice capítulo de las pasantías. La pasantía es tal cosa y se tiene que procedimentalizar de esta manera. No. La enuncia y buscarte la vida, en otras palabras. Y ahora vamos a darles todos los tips al respecto. El artículo 11 habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Los jóvenes tienen los siguientes derechos económicos y culturales. Dice,
Reconocimiento de pasantías, voluntariados, bla, 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 bla. O sea, la crea como una modalidad de efecto de perfeccionar. Más allá de perfeccionar, es dar más insumos para la formación académica de los estudiantes en este caso. El artículo 28 te dice el nivel central del Estado y las entidades autónomas, sin discriminación de edad, condición, bla, 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 generarán condiciones efectivas para la inserción laboral de jóvenes mediante la implementación de programas productivos. El reconocimiento de las pasantías y prácticas profesionales en instituciones públicas y privadas como experiencia laboral certificada. ¿Cómo es la vida, no? Yo me acuerdo cuando salí de la universidad, el 2012 he salido, cuando te querías presentar a algunos cargos, siempre chocabas con algo, ¿no? Chocabas con lo siguiente, te pedían experiencia mínima 5 años y te deprimes. Yo me acuerdo que me molestaba, así me molestaba mucho. O sea, ¿cuándo demonios voy a llegar a la experiencia de los 5 años y no me dejan ingresar, ¿no? Entonces, se dan problemas generalmente en esta situación. A veces los procesos de contratación son muy pues, arcaicos, ¿no? Y ahí entra un poco a manera de paliativo esta normativa que no había en esa época. Estas pasantías, que las puedes realizar hasta un año, vamos a ver los periodos, ya se toman en cuenta como una experiencia laboral certificada. O sea, ya te ayuda para poder generar o demostrar este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene la segunda beneficios, si quieres. Uno, te capacitas, conoces la realidad técnica y el otro sirve también como experiencia laboral certificada. Y lo que les cuento que he sufrido en su momento, que también seguro muchos de ustedes han atravesado. Otros aspectos relacionados a la pasantía. A ver, los que han revisado, han leído cuando les dije, o más adelante quieran profundizar esta norma, no hay un procedimiento, o sea, solo te dice que tienes que dar espacio y punto, ¿no? Ahora nosotros vamos a tomar en cuenta normas del Estado que ya regulaban las pasantías, entonces son buenos parámetros que sería interesante implementar. ¿Para qué estamos leyendo esto? No nos perdamos del objetivo primordial para tus contratos. Como sugerencia, la pasantía no es una modalidad laboral, no es un contrato laboral, pero si lo manejas mal, se puede interpretar como un contrato laboral. Aparte que es recontra beneficioso para el empleador si lo sabes manejar. Por eso la ley ya se pasa para que analices tus puntos y después tú te vas a nadar al océano. No implica que te demos todo el programa y sabes así demás, ¿no? Cada quien ya busca acomodar. Y como no tenemos parámetros, entonces les voy a dar las siguientes sugerencias. El tiempo máximo de duración en el estado de las pasantías, dice, de una entidad pública será de 6 meses. Cierto de grado, etcétera. Un tiempo máximo se establece el parámetro. En los temas de pasantía, señores, de 6 meses a un año, les sugiero que ustedes implementen como tiempos máximos. Pasa, podemos entrar en las previsiones del 521 en fraude o simulación laboral. Entonces, tenemos aquí un parámetro y, señores, creo que 6 meses o un año para una pasantía o para un trabajo de grado, etcétera, es suficiente. Más de eso, te estás aprovechando del pasante o de la persona que está queriendo hacer su práctica, porque no son remunerados. Es similar al contrato de aprendizaje, ¿no? Acá le das el espacio, pero no le pagues. Pero de estar realizando pues una actividad laboral, te está ayudando, tiene por la formación, le estamos dando, si quieren, ese matiz. ¿No? Entonces, 6 meses o un año, que es el parámetro que tú le pongas. Convenio y selección. Eh, Más que recomendable, yo les sugiero que cuando vas a adoptar la modalidad de las identifica universidades o institutos. No es que cualquier persona llega y te toca, hola, soy estudiante y quiero ser pasante. ¿De qué universidad? No, te vas a creer directamente. Complejo. Lo que tienes que hacer es averigua en qué universidad está, habla con la universidad y tengan convenios interinstitucionales, se llama, donde la empresa con el centro académico van a determinar los alcances de la pasantía y tienes la modalidad. Y esto te ayuda muchísimo para establecer número, plazos, en qué áreas vas a recibir tus pasantes
y una serie de situaciones. En empresas grandes, les he dicho, he tenido hasta 20 pasantes y una maravilla, muchos de ellos han quedado, te ayudan. Es gente joven con buenas ideas, creativos, con buen humor, ¿no? Ya cierta edad tú ya empieza un poquito a, el estrés y demás te hace un poco más complejo. Entonces te da mucha, es una vitaminas que entran a la empresa. Trátalos bien y ten las reglas claras del juego también para evitar susceptibilidades. Entonces, tu convenio claramente establecido, sugerencia también, ¿a quiénes vas a escoger como pasante? A todos, ¿no? Tienes que tener criterios de evaluación. Hay un criterio que ya me parece también muy arcaico, que es el tema de la nota. Y espero que usted no me pase, ¿no? Siempre tengo los módulos ¿cuánto tienes? 92 tengo, doctor, ¿por qué no revisa mi trabajo? No molestes, o sea, has venido a aprender, no a sacarte 200, ¿no? Por favor, estimados, eso es muy importante también establecer. No se compliquen tanto con la nota, o sea, complíquense con atender y con aprender. Ese es el plus de un curso. Yo nunca me he fijado en las notas, es importante, tampoco uno que 14 años de tener en la universidad es algo que vas a escoger, ¿no? Pero no son criterios determinantes. La iniciativa es lo determinante para mí, para escoger trabajadores, para escoger pasantes y demás. ¿De qué me sirve una persona académica perfecta que no tenga ideas o iniciativas en un robot que replique? Para nada. Y tantos años de docencia que estoy, muchos de algunos alumnos que he tenido, en notas brillantes, se dedican a la repostería, se dedican a otras cosas, ahora no a ejercer. Y los que tenían notas así, no sé, de buenas arriba, regulares buenas arriba, son destacados abogados, ya que me encuentro constantemente en los estrados judiciales. Entonces, ¿por qué les comento esto? A efecto de poder escoger, que no sea el único parámetro si quieren, no les digo quiten, que no sea el único, el definitivo, el tema de la nota y otras cosas que son más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, eso también ustedes pueden implementar en estos procesos de selección para las pasantías y también para las contrataciones en general. Los convenios para la realización de pasantías, etcétera, no implican relación laboral, obligaciones contractuales ni beneficios sociales. Esto te lo dice la normativa claramente, pero hay que saber hacer. Entonces, tú tienes tu convenio interinstitucional, ya estás determinando que ese contrato no es laboral. Y aparte, no te dice esta norma, pero yo le sugiero, yo hago contratos de pasantía entre la empresa y el pasante. O sea, ya tengo el convenio interinstitucional y ese es el documento macro, ¿no? Y después hago el convenio con perdón, con el pasante. Y claramente de entrada le digo, oye, amiguito, no es una relación laboral, sin embargo, te tienes que adecuar a los horarios de trabajo, a la seguridad industrial, etcétera, ¿no? Si hay uniforme, le dirás pues, uniformes parecidos o lineamientos, o le dotarás de ropa de trabajo y vas a cuidar todas estas situaciones. Y en todo lado que puedes poner, no es una relación laboral, no se reconocerá el pago de beneficios, al estar establecido norma específica que es la ley de juventudes, la misma se someterá a evaluaciones y también, obviamente, tú tienes que evaluar al pasante, hay formularios, ¿no? Que se tienen y tú calificas al pasante si ha tenido un buen desempeño, malo, o negativo, o algunos los hemos expulsado, igual llegaban ebrios o causaban problemas o molestaban a las otras personas, hay de todo, entonces también hay que implementar esa situación. Cuando termine la pasantía, son un informe y listo. Ahí, si es un buen trabajador, ahí tienes potencial para contratar o en el tiempo que ha durado ese apoyo es importante y te genera un ahorro también para la empresa. La selección de pasantes y postulantes será realizado por cada entidad de acuerdo a su normativa interna. Miren, todo esto que estoy sacando, les comento que es del Decreto Supremo 1321 del 2012 que ya regulaba las pasantías en el sector público. Entonces, como analogía, tienes toda una belleza es este decreto. Hay otro decreto supremo, el 28, del sector de trabajadores en salud. Si es complejidad u otro tema a considerar, las pasantías,
que es el reglamento del Código de Seguridad Social, no sé si lo conocían. El artículo 15 dice, personas que efectúen un trabajo en empresas o instituciones afiliadas a la caja, y ahí te lo enuncia, aprendiz pasante voluntario, para nosotros nos interesa. Pasante será remunerado o no, dice, serán asegurados en base a un salario teórico cuyo monto se determinará anualmente por disposición de la Dirección General de Seguridad Social. No hay la Dirección de Seguridad Social, no hay un monto teórico fácil, lo que las cajas están afiliando es sobre un salario mínimo nacional. Entonces ahorita 3.300 bolivianos. Tienes que pagar 330 pesitos para que tengas su seguro. Espectacular, me parece nada. Y aparte, un seguro pedirle debido de la universidad que le pague. Y lo tienes protegido a tu trabajador ante cualquier eventualidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos hablar respecto de los pasantes. Inclusive, las formalidades para la contratación habitual puedes utilizar para pasantes simplemente aclarando que no es una modalidad laboral. Todos los datos te estoy dando los cuidados respectivos. Otras consideraciones sobre la contratación laboral. Bueno, hemos visto las modalidades reconocidas por la ley general y temas adicionales, si quieres, como la modalidad del pago a destajo. Hemos visto el teletrabajo y hemos visto las pasantías, que repito, no es una modalidad laboral, pero si las usas mal, se vuelve. Por eso es que les he mencionado y anticipado todas estas situaciones para no equivocarnos. Bueno, Una sigamos. pregunta, Fuera de todo una pregunta, esto, vale, Braulio. disculpe, sobre el trabajo a destajo, como no es una parte de contrato, sino una modalidad de pago. Entonces, ¿cómo se establece, digamos, si no cumple con lo que tiene que cumplir? ¿Cómo se le sanciona, no se le sanciona? ¿Cómo se hace eso si no es un contrato? ¿Cómo se hace? No se sanciona, o sea, directamente tú le pagas por pieza producida y se entiende más producción, más ingreso, menos producción, menos ingreso. Lo único, Braulia, que te puede generar problema como empleador es cuando ese ingreso es menor a un salario mínimo nacional. Entonces tú le pagas lo que le corresponde. La ley del trabajo, hemos visto, hora trabajada, hora pagada, no hay lío. Lo que te puede generar es observaciones con las entidades fiscalizadoras. Los de la caja tienen esa idea, ¿no? Si no llegas al mínimo, tienes que compensarte, dice. Es decir, por media jornada, 3.300, a ver, entre dos es 1.650. Si tú tienes un trabajador por medio tiempo, como ejemplo te estoy dando, la caja te dice, no, no me vas a pagar el 10% de 1.650, 165. Te va a decir, me tienes que compensar al 10% del salario mínimo nacional, te dice. ¿En base de qué normativa? Ninguna, es por abusivos que hacen eso. Pero te estoy comentando lo que te puede generar. Observación por la gestora, observación por parte de la caja de que no estás pagando por un salario mínimo nacional los aportes. Esas situaciones te pueden dar Braulio. Después, sanción, ¿qué puedes hacer? O sea, si estás sujeto a la producción, ¿no? De acuerdo al trabajador, le tendrías que decir, mira, tenemos parámetros o estándares de una producción mínima, que sería el mínimo nacional, pero no establece. Simplemente el tema del destajo te dice, es la modalidad de pago por pieza producida por cantidad de terreno o similares. Nada más. ¿Sanción? ¿Como sanción? No. Ahora, cuidados que puedes tener, sí, en tu contrato, cláusulas y demás, efecto de limitar esta situación, pero más allá de eso, probablemente no se puede hacer otra cosa. ¿Qué más? O sea, Fuera de todo lo tendría que que hemos hacer un convenio, nomás un convenio interno, digamos, entre la persona y la empresa, tendría que hacerse un convenio, un acuerdo, porque si no cumple, por decirle, yo necesito, qué sé yo, 10 mesas, no sé, y me tiene que entregar las 10 mesas, entonces no me entrega, ¿qué hago? Y me perjudica en un evento, qué sé yo, no sé. Entonces, Es que por eso te digo, lo que me estás mencionando más sería un bono de producción, digamos, ¿no? Acá no tienes parámetro. Lo que tú acuerdas con el trabajador es, te voy a pagar por pieza producida. Ese es el objetivo del pago a destajo. Entonces el ya. trabajador ya sabe, te dice tantas, no, no le podrías sancionar, pero sí puedes poner parámetros, Brown. Como te digo, no sé, calculando las mesas, me voy a inventar ya, 10 meses es equivalente a un salario mínimo, digamos. Entonces tendrías que direccionar en el contrato, a efecto de no generar observaciones administrativas, la producción mínima a establecer sería D, pero no obligues ni sanciones, porque esa es la característica. Tampoco le puedes decir más de 20 al mes o menos. O sea, ya
se va regulando solo por la productividad o producción que se puede llegar a tener, pero sí puedes condicionar a través de cláusulas bravas. Bueno, fuera de todo lo que ya hemos analizado, ahora vamos a entrar a ver otras previsiones relacionadas con los contratos laborales, ¿de acuerdo? Y ahí esto ya no son tipos, nada, son tips, sugerencias adicionales para que tu contrato, hasta el momento tu contrato ya está blindado y es un contrato particular, ahora vamos a seguir mejorándolo. Bueno, algunas provisiones, esto para que ya lo lean ustedes, no son sinónimos adendas o contratos modificatorios. No son sinónimos. ¿Qué es una adenda? Adicionar algo a tu contrato. Por ejemplo, tu contrato laboral inicial no hablaba del teletrabajo ni lo mencionaba. Vamos a adicionar una cláusula que menciona la posibilidad de realizar el teletrabajo. Eso se llama adenda, de adendum, de adicionar, ¿ok? El contrato modificatorio es otra cosa. El contrato modificatorio es cuando modificas. Si le pagabas 5, ahora le vas a pagar 8, entonces estás modificando el sueldo. O la jornada de trabajo antes era horario discontinuo, ahora es continuo. Tu contrato ya tenía una cláusula que hablaba del horario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un contrato modificatorio porque vamos a cambiar. No son sinónimos. El protocolo de bioseguridad que no se ha dejado sin efecto expresamente. Entonces, a ver, cuando estábamos atravesando la pandemia hasta el 23, salió la resolución ministerial 186 que hablaba de los protocolos de bioseguridad y te decía que era sí o sí tenía que implementar, abrieron plazos en el ministerio y todos recuerdan. Entonces, en este caso, como era algo tan importante, ese protocolo de bioseguridad tenía que formar parte de tu contrato. Por ejemplo, en esta cláusula lo implementé para que ustedes puedan revisar. Dice obligaciones, ¿se acuerdan? Derechos, prohibiciones, obligaciones. Son obligaciones del trabajador, inciso O, dice cumplir con normas de higiene, seguridad ocupacional, bienestar y protocolos de bioseguridad, bla, 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 bla. Si incumple, incumplimiento de contrato, incluso puede ser una causal de despido. ¿Entienden? Importantísimo entonces corroborar pues todas estas situaciones. Implementación de políticas para evitar el acoso laboral en las empresas. Han hecho su práctica también, ya conocen la 196, la 868, ya saben manejar el acoso laboral ustedes, como consecuencia de esa actualización para los que han atendido y los que han leído. Los que no han querido atender y no les ha dado la gana de leer, no digan después que no les he enseñado, todo el material se les ha proporcionado. Entonces, ya ustedes desglosando esta norma saben que el acoso laboral sexual es una contravención seria, ¿verdad? Entonces, el acoso es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador por uno o más trabajadores en contra de otro u otros. Ya saben, Irigoyen, todo, ¿verdad? Entonces, hay que prevenir también de que se dé el acoso laboral en las empresas, como dice la 196, y la lógica de un empleador. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos también esto complementar? Prohibiciones. Las partes dejan claramente establecido las siguientes prohibiciones durante el desarrollo de la relación jurídica laboral, dentro y fuera de las instalaciones del empleador, aplicables a los derechos y obligaciones del presente contrato laboral. Son sugerencias de redacción, ustedes lo pueden hacer mejor. Cometer acoso laboral, violencia laboral, acoso sexual y otros relacionados. Implementación de políticas contra el racismo y toda forma de discriminación. Igual acá, ¿no? Hemos visto 3 artículos de la Constitución hablan contra el tema del racismo, ¿no? Perdón, la discriminación. Ahora, las leyes que regulan la discriminación obviamente hablan también del racismo. El Decreto Supremo 762, la Ley 45 definen cuáles son estas situaciones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces tenemos aspecto normativo que necesariamente tenemos que adicionar igual. Ahí podemos implementar naturaleza del contrato. El presente contrato tiene naturaleza estrictamente laboral, regulada en el marco de los artículos 5 y 6 de la Ley General, toda la parte normativa, ¿no? Además de lo dispuesto por la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, los cuales en su integridad formarán parte indisoluble del presente contrato. Entonces, de la misma manera, estoy implementando en el contrato
de que parte de las normas que regulan esta contratación laboral están las normas que previenen el racismo y también y la discriminación, ¿no? Y también tú puedes poner esto como prohibición expresa en tu contrato. Entonces, doblemente blindado a efecto de reglamentar esta situación. Otro mundo que igual ahorita vamos a bajar la normativa, simplemente me interesa eso porque es amplísima, sería responsable de leanla, porque uno es compleja, dos es amplia, pero por lo menos el ejercicio de que la tengan. Las normas que regulan el tema de seguridad ocupacional, bienestar y demás es la Constitución, en el artículo 46 que hemos estudiado con ustedes. La Ley General del Trabajo tiene un capítulo que habla relacionado a la seguridad, pero con la aclaración de que ha sido modificado pues por el Código de Seguridad Social en su momento, en los años 30, 40, no había Código de Seguridad Social que es del 56, por eso también me tomó el trabajito de darles todos los antecedentes históricos, ¿recuerdan? Entonces, no hay que leer pues sin el contexto. Si tú lees la ley general, vas a decir, wow, ¿qué es esto? Porque son bajas y una serie de situaciones diferentes a las del Código de Seguridad Social. Simplemente estamos hablando como base normativa. La Constitución, ¿la tienen o está ahí en su base de datos? La Ley General del Trabajo de la misma manera. Lo que quiero ahora es que ustedes se descarguen la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y van a buscar, es amplia, larga, grande, complicada. Solo quiero que me identifiquen los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. Está en el artículo 9 y siguientes. Nada más vamos a hacer ese ejercicio. Después vamos a buscar el Decreto Supremo de Seguridad en la Construcción. Bueno, en realidad está la Ley de Seguridad en la Construcción y el Decreto Supremo, así tal cual como está se los voy a dejar en la pantalla. La ley tiene un artículo, ratifica un convenio de la OIT. El decreto es lo que me importa, que es más complicado que la ley de higiene. Pero de la misma manera, simplemente nos vamos a abocar a determinar qué es derechos y obligaciones del empleador. Revisen también control F, ahora con todos los insumos que tenemos, es una maravilla. Antes yo les daba la lectura a la ley, tenían que identificar, buscar artículo por artículo, pero está más fácil, ¿no? Estas normas que regulan espacios, número de trabajadores, ropa de trabajo, equipos de protección personal, protocolos, trabajos en altura, trabajos confinados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya están tomando nota, ¿no? Les he hablado de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional del 79, el Decreto de Seguridad en la Construcción que es del 2016, la ley y decreto, y también van a bajarse, por favor, hay un decreto del SOAT-C, se llama, no el SOAT que compramos todos los años para los accidentes vehiculares. SOAT-C es el seguro obligatorio para trabajadores de la construcción. Y finalmente, para tener completo el panorama, van a poner NTS del Ministerio de Trabajo. Repito, NTS del Ministerio de Trabajo, normas técnicas de seguridad. Les va a remitir a su página del ministerio. No necesito, son más de 18 NTS, o sea, simplemente que encuentren una y que ya, buscan la NTS de trabajos en altura, está más fácil. Para ver un poquito, simplemente darles el panorama o el mapa que ustedes puedan implementar cuando necesiten, van a buscar. Nada más es eso. ¿Qué más? Bueno, todas las normas que he hecho referencia hace un momento, nosotros tenemos que utilizar para poder redactar las cláusulas en nuestros contratos relacionadas a temas de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Por ejemplo, el Código de Seguridad Social, en el artículo 27 y siguientes y su decreto reglamentario, habla de lo que es el examen preocupacional, el examen periódico y el examen posocupacional, que son muy sencillos de entender antes de entrar a nuestra última lecturita, ya para ir terminando. Eh, el examen preocupacional, señores, creo que todos los que han sido trabajadores dependientes alguna vez lo han realizado, ¿no ve? Llegas a tu fuente de trabajo y te dicen, para afiliarte a la caja, trabajadorcito, tienes que hacerte tu examen preocupacional. Vas a la caja, te sacan un hemograma, una placa radiográfica y te hacen una consulta, te mandan una consulta médica que te hacen un diagnóstico. Tu peso, tu altura, tu presión arterial, tu temperatura para ver cómo estás de salud. En otras palabras, el examen preocupacional simplemente se utiliza para determinar el estado de salud del trabajador al ingreso a la fuente laboral y si ya tenías patologías previas. Bajo ningún punto de vista, entiéndase,
el examen preocupacional como una forma de discriminar al trabajador. Tantos que he visto y he tenido que resolver. Pues, un psicólogo una vez me dijo, doctor, ¿usted se ha dado cuenta que usted, su trabajo no es el de interpretar normal, su trabajo es resolver problemas? Ah, bueno, no, entonces ese es nuestro trabajo. Una trabajadora viene una vez y me dice, doctor, no me quieren arreglar a la caja, no voy a decir la caja por no hablar mal o no hacer quedar mal, creo que es mejor. Y me dice, no la quieren afiliar porque tiene Chagas. Perdón. Otra, no la quieren afiliar porque tenía VIH, no SIDA, VIH. Otro porque tenía cáncer, ¿no? O sea, para eso es la caja animal, ¿no? Al ente gestor me estoy refiriendo, no es para otra cosa. Entonces, no puede que pueda llegar a tener. El objetivo de salud, estamos empleador, pues me han contado su preocupación, a ver, le digo, estimada, a ver, o sea, yo soy el experto en laboral y seguridad, pedir a mí que pague, a ver, revisa el mito al Código de Seguridad Social, al decreto ley 13214 y otra demás normativa. No, es que no. Y que me Ritman, es que, doctor, es este que le cueste, ¿no? Si, si, estimado, a mí me están invitando. Y fuera de eso, que es una aplicación normal del empleador, me preocupa, pero le digo por la idiosincrasia, ya se sale en esto, vamos a decirle, idiosincrasia pura y dura del boliviano. Pero el examen es una evaluación preventiva, lanza los efectos de tempranamente enfermedad sexual que empieza a disminuir y evita que se quede solo con la vista, lo mismo con otras patologías. El, si quieren, o sea, el post ocupacional, ¿para qué sirve? Sirve para que se determine el estado de salud en el que ha terminado en la empresa. Hay que aplicar un estimado por la empresa, no hay límite. Claro, pruebitas y demás, ¿no? Muchas cajas antes también decían, no está consensuado, nosotros no pagamos, nosotros ya se ha ido regularizando este tema. Está previsto ahora, puedes coordinar y demás. ¿Qué sucede? El problema de fondo es, ¿qué pasa si te has peleado con el trabajador? Se han mandado al cuerno. Ándate, vos también, listo. Le vas a llamar, oye, no te das tu ¿qué, qué haces? Fiscalizaciones. Tienes aquí 8
pues, y tú puedes ser que les digas, es que no han querido ir a una normativa que hemos revisado. ¿Qué podríamos hacer? Mire, vamos a blindar nuestros contratos con ir con las tres situaciones anteriores. El primero, 5 días siguientes a la suscripción de su contrato, examen para prestaciones. Porque aquí hay muchos trabajadores que no quieren ir. O sea, me ha pasado de serio la aguja, sale aquí tu preocupación. O también tenemos que trabajar, la obra está, no me molesten para trabajar. Ahí, a ver, ingeniero, le aplaudo por usted responsabilizar el accidente, pagar. El macho 4 horas del día, señores, o sea, para hacerles cumplir. Todo estas cláusulas nos van a ayudar ante la caja de costos del empleador. Beneficios de asistencia de salud continuarán. Ahí viene la vacuna que el trabajador meta dichos exámenes explícitamente aceptado por la firma de este contrato, que el empleador queda sin responsabilidad por enfermedades ocupacionales o reclamaciones futuras que provengan del trabajador. Poniendo un candado, le dices, es de tu conocimiento que después de que culmine tu relación laboral tienes que hacerlo. Si no, es tu culpa. ¿Y qué es un contrato de trabajo? Les dije, acuerdo entre partes, sí. Lo dijimos también es una declaración jurada del contenido del mismo. No se puede afirmar. No les garantizo al 100% que no vamos a tener responsabilidad. El trabajador sabe que tiene que realizar y la va a pensar. Por más que hayas peleado, va a ir el ocupacional. Y si manda el cuerno finalmente, tienes un descargo que tú intentaste cumplir con esta formalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a parar. Sí, quiero que ustedes a manera de su chat. A ver, ya. Primero, ley de higiene de 1970. Referencias, se van a acordar esto algún día. Ley, construcción. Ya. Después van a buscar el decreto supremo. Se- El SOA y las NTS del trabajo en preproducción. Oh, este mi mayúscula. Como ejemplo, le vamos a poner de trabajos en altura. Listo. Entonces, por favor, nos tomaremos ese trabajito de identificar, bajar, guardar en una carpeta, porque nos va a servir para las siguientes prácticas. Ya, esto sí es un poquito más morosito, unos 15 minutos, 16 minutos nos daremos, solo es para compilar. Si alguno quiere echarle una revisada, perfecto. Les he dicho, sobre todo, bajarse, primera parte del trabajo. Segundo, en la ley de higiene busquen derechos y obligaciones del empleador y trabajador. En el 9 y siguientes está. En el decreto seguro en la construcción lo propio. La ley tiene un artículo y dice, se reglamentará en decreto, o sea que solo es la secuencia. El SOAT no lo vamos a manejar, solo es referencia. Y los NTS solo es para que sepan que es una norma técnica de seguridad del ministerio. Si ustedes ponen NTS, Ministerio de Trabajo, Bolivia, Trabajo en Altura, les va a salir una resolución. No es resolución, es un reglamento. Entonces lo bajan y tienen como referencia. Y después comentamos derecho obligaciones y ahí vamos cerrando.
complementando este tema de los contratos para que esté blindado, como les dije, totalmente. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, estimados, bajar y revisar. Lógicamente también nos sirve para prevenir las inspecciones técnicas del Ministerio de Trabajo, o sea, integral, contrato, inspección, cumplimiento normativo, absolutamente todo. Bueno, y esta última parte, el artículo 52-53 podemos implementar en el contrato a efecto de aclarar. Derecho del empleador podría ser el salario se paga en proporción al trabajo, derecho del trabajador, plazos para el pago de sueldos, 15 días, 30 para empleados, etcétera, que también ya revaluamos. La remuneración variable, recuerden, si van a implementar, sería interesante que en el contrato determinen para evitar susceptibilidades. Me estoy yendo atrás. La jornada de trabajo también ya saben, importantísimo poner si es trabajador de vigilancia, confianza, dirección, a efecto de evitar el tema de las multas, horas extras y demás situaciones. Este decreto es súper interesante, el decreto 1060, por si acaso. Alguna vez igual me preguntan, doctor, no me quiere dar mi certificado de trabajo, mi empleador me ha dicho que sí, que van a revisar primero, que no me he llevado nada, y unas tonteras, ¿no? A ver, veremos qué es el certificado de trabajo. El Decreto Supremo 1060 dice en su artículo 1, la expiración de todo contrato de trabajo, el patrono, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese fecha de ingreso, fecha de salida, clase de trabajo, conducta observada. Asimismo, la mencionada norma señala que en relación a la conducta del trabajador debe ser calificada necesariamente con las palabras o excelente, buena, regular o mala, que es corroborado también por el artículo 16, no de la ley, que son las causales, del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo. Conclusión, no te hacen un favor al entregar tu certificado de trabajo. Tiene la obligación el empleador de entregarte cuando tú lo pides. En los derechos de los trabajadores puede figurar también el certificado de trabajo. Todo está normado, una maravilla. Definición de empleado y obrero, también hemos hablado, hemos analizado y hemos dicho que esta definición, diferencia, se la realiza precisamente para la generación de derechos laborales. Ya saben calcular el salario dominical, saben que el aguinaldo y la prima está sujeto a un mes, 3 meses, de acuerdo a si eres obrero o empleado. Entonces, creo que también esta parte, los que están siguiendo las clases, está verificado. No, la única diferenciación que se realiza es por la generación de estos derechos, el empleado, trabajo intelectual, que hemos explicado inclusive a efecto de que no se malentienda, y el trabajo obrero es físico y podemos tener el obrero calificado, el famoso soldador, o el obrero no calificado, que tenemos un estibador ahí que miren, tanto peso y la pobre ya está con la columna incluso deformada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos nosotros tenemos que determinar en los contratos? El aspecto normativo que necesariamente debe adicionarse al contrato, importancia directa en el pago de aguinaldos y otros, ¿no? Vamos a terminar con esta parte. Van a ustedes verificar lo que es el derecho laboral consolidado, el adquirido y demás. Vamos a terminar la clase con la lectura del Decreto Supremo 22138 del 21 de febrero de 1989. Por favor, anótense. Aquí estoy en el chat, les voy a poner. Esto también yo lo pongo en el contrato a efecto de aclarar cierto tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, lectura del Decreto Supremo 22138 de 1989 y también vamos a leer el Decreto Supremo 4668 del 2022. Es el decreto que determina lo que es el acoso, ay, perdón, lo que determina lo que es el derecho adquirido, perdón, derecho adquirido. Les he dicho, ¿no? El derecho adquirido es aquel consolidado en normativa que ya hemos evaluado, ya la conocen, pero también el que se consolida a través de convenios, contratos y laudos arbitrales. Esto nos sirve para la siguiente clase, también para el tema para mañana, que es un poquito ver y neutralizar algunas demandas que se pueden realizar como consecuencia de la aplicación de la lógica de
el derecho adquirido, la conquista social. Muchos empleadores o trabajadores piensan que cuando se paga un derecho a más de 90 días ya no se puede quitar. Vamos a desmentir precisamente esa situación con la lectura del 22-138 y del 46-68 del 2022. ¿De acuerdo? Eso también ayuda a que podamos implementar en los contratos. Puedes decir que todo derecho laboral será respetado bajo las previsiones de la Constitución Política del Estado y también del decreto 22-138 y del 46-68. Esto implica ya que tu trabajador al firmar el contrato asuma que todo derecho realmente adquirido es el que está determinado en norma o en convenios especiales, no el que se ha dado por liberalidad o porque el empleador en algún momento determinó dar como una liberalidad premio o regalo. Evita conflictos sociales posteriores que se puedan suceder. Me estaba confundiendo con el tema del jus variandi y terminamos con esto. Ya esa lectura previa la tenemos para mañana, nos conectamos mañana, vamos a analizar ese decreto y la importancia que tiene. El ius variandi, también una revisada, por favor, vamos a buscar estas sentencias constitucionales. No se olviden, el ius variandi en latín es ese derecho de cambiar, de variar las relaciones o las condiciones en la relación laboral, siempre y cuando aclarando lo siguiente. Te puedo cambiar de oficina, te puedo cambiar de escritorio, te puedo cambiar de lugar de trabajo en un campus si quieres, ¿no? No necesito tu permiso, tu anuencia, tu aceptación. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, soy el empleador y tengo todo el derecho de acuerdo a esta línea que es la jus variante. Lo que no puedo es, yo soy el dueño y te bajo tu sueldo. Yo soy el dueño y te mando a trabajar a otro departamento sin tu consentimiento. Yo soy el dueño y te acoso laboralmente. Yo soy el dueño y te degrado, es decir, eres asesor legal y ahora mañana vas a ser chofer. No puedo hacer eso porque la jus variandi precisamente determina. El empleador tiene todo el derecho, facultad de realizar cambios que no afecten los derechos primordiales de los trabajadores. Aquí claramente dice, no debe ser de ninguna manera caprichoso, ni mucho menos como mecanismo de amedrentamiento o discriminación. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos terminando esta parte de contratos, nos falta muy poquito. Mañana terminamos después de los análisis respectivos y entramos a lo que muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces es lo que más les interesa a las personas en las capacitaciones, los beneficios sociales y los cálculos de los beneficios sociales. Mañana con calculadoritas, yo sé que computadoras, Excel, celulares, todo, pero para mí es lo mejor, te ayuda hartísimo a realizar los cálculos de una manera más objetiva. Eso vamos a ver martes, miércoles vamos a hacer algunos ejercicios, jueves vamos a cerrar ya con temas complementarios y el viernes es nuestro trabajo final. Con eso hemos terminado nuestros 13 días de clase, que es realmente amplio y desgastante, ¿no? Entonces, a ponerle fuerza, ya estamos en la última parte y vamos concluyendo. Entonces, señores, mañana continuamos, por favor, empezamos con esas lecturas y terminamos la parte de contratos. Como siempre, un gusto, buenas noches.